Quisiera hablarles del Ecuador. Como ustedes saben, el presidente Lenín Moreno se ha tenido que rendir ante las protestas callejeras, ha tenido que retractarse de lo que había hecho, ha devuelto el precio de la gasolina y el diésel a los precios anteriores a estas revueltas. Y Ecuador, según informa la prensa internacional, parece que recobra la calma y la normalidad. Ecuador recupera poco a poco el pulso tras el levantamiento popular que paralizó el país durante 11 días. La retirada por parte del gobierno de Lenín Moreno de su polémico paquetazo, una serie de recortes que incluían la eliminación de los subsidios al combustible, ha devuelto la calma a las calles. Se ha levantado el toque de queda y todas las medidas de excepción, pero las protestas y los disturbios han dejado una profunda huella, con 8 muertos, más de 1.500 heridos y pérdidas económicas por valor de más de 1.600 millones de dólares. Pérdidas especialmente duras para los pequeños negocios y comercios. Es un triunfo en toda la línea del movimiento indígena, cuyos líderes más recalcitrantes han prevalecido sobre Lenín Moreno. Han impuesto su agenda sobre la del presidente constitucional, siendo que el movimiento indígena representa tan solo al 7% de la población ecuatoriana. Ecuador es un país de más o menos 16 millones de habitantes. Los indígenas son tan solo 1 millón. Siendo una minoría, alrededor del 7% de la población, como se volcaron a las calles de una manera tan ruidosa y a menudo exacerbada y violenta, han arrinconado y han derrotado al presidente Moreno. Esta era la multitud enfervorizada celebrando el triunfo de los líderes indígenas sobre el apocado timorato señor Moreno. Una multitud celebró el domingo en las calles de Quito el acuerdo entre gobierno e indígenas que revoca la eliminación de subsidios al combustible que había sido pactada con el Fondo Monetario Internacional. Un alto número de indígenas se había manifestado durante toda la semana, pese al toque de queda impuesto por el presidente Lenín Moreno a raíz de los fuertes disturbios del sábado. Tantos días de sacrificio no fueron en vanos. Nosotros quedamos, dijimos, conversamos internamente que nosotros, si no ganábamos, no nos íbamos. Bueno, el movimiento indígena ya había tumbado a 2 o 3 presidentes en el Ecuador, entre ellos el señor Bucaram, el señor Mahuat, que dolarizó la economía ecuatoriana y fue un gran visionario, lo saludo desde aquí, y el coronel Gutiérrez. O sea que por eso, como su situación era tan precaria y estaba a punto de caer, el señor Lenín Moreno se ha tenido que rendir. Ahora la gente limpia, la televisión chilena reporta que la gente se vuelca a las calles ya no a protestar, sino a limpiarlas. Claro, estamos así limpiando la ciudad de lo que hicieron nuestros hermanos indígenas. Bueno, como ustedes pueden apreciar, los ciudadanos de Quito se han volcado a las calles con palas y escobas para limpiar los rastros de estos 12 días de movilizaciones. Por otra parte, impresiona el empuje que le ha puesto la gente para intentar replicar la ciudad que tenían antes de que comenzara este conflicto. Todos, salvo los líderes indígenas, han salido perdiendo. Pierde la economía ecuatoriana, que necesitaba eliminar el subsidio a la gasolina. Pierden las próximas generaciones, porque los subsidios van a mantener el agujero presupuestario, el déficit en las cuentas fiscales, y eso alguien termina pagándolo, ¿no? Pierden los demócratas, pierden los pacifistas, pierde la razón, ¿no? Triunfan los matones, los vándalos, los agitadores. Los precios de la gasolina y el diésel bajaron entonces a los niveles antes de las protestas. En mi opinión, lo ideal sería que el mercado fijase libremente el precio de la gasolina. Aquí en los Estados Unidos usted va a una gasolinera y el precio de la gasolina es uno, y va a otra gasolinera y el precio es otro, y cada gasolinera fija según la oferta y la demanda el precio de la gasolina como mejor le parece. Eso es lo ideal. Cuando el precio de la gasolina lo fija el gobierno, el Estado, entonces ocurren estas arbitrariedades, ¿no? Los precios de los combustibles bajaron el martes en Ecuador a los niveles previos al 3 de octubre.
El galón americano de diésel volvió a costar poco más de $1 y el de gasolina corriente bajó de 2,40 a 1,85 dólares. Se nos elevó el costo y aparte de eso se nos elevaban todos los costos de mantenimiento, los aceites, todo eso se nos comenzó a elevar. Entonces, para nosotros el regresar al costo anterior es muy satisfactorio. Ecuador, después de los 10 años del demagogo ex dictador Rafael Correa, estaría en una situación económica mucho peor de no haber sido porque hace casi 20 años, el año 2000, el presidente Yamil Mahuad retiró de circulación al sucre devaluado e introdujo como moneda única de cambio al dólar. Puesto que el Ecuador se dolarizó, el Banco Central no puede imprimir dólares y como ustedes saben, la inflación es un fenómeno monetario que se desencadena cuando hay una excesiva oferta de masa monetaria, cuando el gobierno imprime irresponsablemente papel moneda que no tiene respaldo en el aumento de la producción, es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela. Pero Correa no pudo hacer eso, estaba refrenado porque no podía imprimir dólares. De eso se ha salvado el Ecuador. El dólar ha salvado a Ecuador del apocalipsis chavista que en cambio sí se ha ensañado con Venezuela. Desde su cómodo refugio dorado en Bruselas, Bélgica, el ex dictador Rafael Correa dice que Ecuador está en una crisis permanente, en una recesión sin salida. Yo creo que es una crisis permanente, el país está en recesión, nos entregaron al Fondo Monetario, jamás se votó por esto. Hace un año Moreno decía que nunca iba a subir el precio de los combustibles, es lo que hizo hace unos días, tuvo tremenda crisis, ahora dio marcha atrás, quién sabe si en el futuro lo vuelve a hacer, pero ha perdido toda autoridad moral, legal, toda legitimidad. Yo no sé sinceramente cómo va a poder continuar dirigiendo el país. Además hay muchísima insatisfacción entre la gente. No ha perdido toda autoridad legítima, sigue siendo el presidente legítimo constitucional, pero sí ha perdido credibilidad, porque ha demostrado que es un presidente débil. Introdujo unas medidas impopulares, pero altamente necesarias. Luego los líderes indígenas que representan a una minoría lo hackearon. Los líderes indígenas se reunieron con los militares y les pidieron que dieran un golpe contra Lenín Moreno, de modo que estos líderes indígenas no son unos angelitos, son golpistas, no creen en la democracia. Y consiguieron derrotar, destruir el capital político de Moreno, dilapidar por completo su credibilidad. Moreno ha quedado lisiado políticamente. Y por eso Correa ahora se prodiga en entrevistas porque percibe que hay una oportunidad para su regreso. Se queja, entre tanto, de que sus partidarios en el Ecuador han sido injustamente perseguidos. Este señor Correa, que cuando ejercía despóticamente el poder, perseguía con saña a sus opositores, entre ellos periodistas y hasta humoristas y hasta caricaturistas. Mire, pareciera ser que todo el problema se soluciona con derogar un decreto. Por Dios, hay por lo menos 8 muertos, esas son las cifras oficiales, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, entre ellos una persecución terrible para nuestros dirigentes políticos, les han allanado la casa, etcétera, de la Revolución Ciudadana, la única oposición real que tiene el gobierno. Por supuesto que la tensión continúa. ¿Y cómo, si hay que seguir con las manifestaciones? Bueno, yo creo que la gente tiene el derecho a mostrar su inconformidad, siempre de forma pacífica. Pero no fue de forma pacífica como la gente protestó en el Ecuador. Yo he visto a los líderes indígenas disparando cohetes artesanales contra la policía. Yo los he visto tomando de rehenes, ellos dicen los retuvimos, a 9 policías durante horas. Yo los he visto insultar y escupir a policías. Los he visto dar órdenes a la policía, que se ha visto ultrajada y humillada por estos bárbaros líderes indígenas. Serán indígenas, pero uno puede elegir si no su origen étnico, sí su conducta. Y hay indígenas civilizados, pero hay indígenas incivilizados.
y los que han protestado en las calles del Ecuador, muchos de ellos eran altamente incivilizados, eran bastante bárbaros, eran probadamente salvajes por la manera como han agredido a la policía. No hay derecho de hacer eso, pero por supuesto Correa no critica nada de eso, ¿no? Él dice que no tiene ninguna aspiración política. Yo, desde luego, no le creo nada. Lo importante no soy yo no tengo ninguna aspiración política. Si lo hubiera tenido, me hubiera quedado en mi país. Si les he ganado todas las elecciones. Quería retirarme de la política, pero la política no se retiró de mí. Lastimosamente, con esta persecución he tenido que defenderme, defender mi gobierno, defender mi reputación, defender mi familia, defender el país, que lo han destrozado, ¿no? Pero de ser necesario tendré que participar. Si regresase para participar en unas elecciones, ¿qué puesto aspiraría usted? A mí me inhabilitaron con un referéndum absolutamente inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, asamblea, etcétera, yo puedo participar, pero anótelo, no me van a dejar participar, tienen terror de que yo participe. Por eso la persecución jurídica, para que no pueda volver a mi país. Bueno, a pesar de que fue un dictador, a pesar de que usó el poder de una manera inmoderada y abusiva, a pesar de que era un adulón de dictadores repugnantes como los Castro, como Hugo Chávez, a pesar de todo eso, este señor Correa es un hablantín persuasivo. Y yo no descarto que en algún momento consiga volver a la política ecuatoriana y obtenga resultados favorables a su innoble causa política, porque nuestros pueblos tienen la memoria corta, o la compasión larga. En cualquier caso, Correa se ensaña con Lenín Moreno. Quiero decir dos cosas. El gobierno de Correa fue groseramente corrupto. Recibió centenares de millones de dólares en sobornos. Esto no se ha investigado todavía. Solo Jorge Glass y algún otro están presos, ¿no? Pero Correa no fue ajeno a esa corrupción. Y quiero decir también que el pusilánime señor Lenín Moreno, que se ha rendido ante los líderes indígenas, fue parte de ese gobierno corrupto largamente. Nosotros estamos detrás de estos movimientos, ya es negar la realidad. Ha entrado en una etapa de negación el gobierno para justificar su incapacidad, porque gracias por otorgarnos ese poder y el poder mío de bélica, con un iPhone, de poder movilizar todo un país de norte a sur, de este a oeste, protestando contra un gobierno inepto, corrupto y tremendamente antipopular. Pero como era previsible, el analfabeto dictador venezolano Maduro está encantado con lo que ha ocurrido en el Ecuador, ¿no? Él ha entendido que la rendición del presidente Moreno ante los líderes indígenas revela que Moreno es débil, lo han quebrado, lo han doblegado. Y una minoría exaltada, vandálica, liderada por estos indígenas emplumados, que no representan a la mayoría, ha impuesto su agenda errónea además, porque subsidiar la gasolina es un error, sobre Moreno. Entonces Maduro está encantado. Y el pueblo de Ecuador dijo como el pueblo de Venezuela, no al Fondo Monetario Internacional. Y el pueblo de Ecuador tuvo un gran triunfo contra el Fondo Monetario Internacional. Le torcieron el brazo al Fondo Monetario Internacional. Pero no fue al fondo, le torcieron el brazo a Moreno. El fondo estaba dispuesto, no sé si todavía, a prestarle 4 o 5 mil millones de dólares a Ecuador. Así las cosas, y con Lenín Moreno achantándose, reculando, corrigiendo el precio de la gasolina a su nivel original, que es un precio irreal, artificialmente bajo, demasiado barato. En el Ecuador no se regala la gasolina como en Venezuela, pero el precio es artificialmente bajo y por eso se tuvo que aumentar. Ahora, desde luego, eso a nadie le gusta, pero había que hacerlo. Entonces ha triunfado la sinrazón, ha triunfado la matonería, la prepotencia, ¿no? El sujeto que se pinta la cara, se pone unas plumas y le dispara un mortero artesanal a la policía porque dice que proviene de una tribu indígena y él no se considera un ciudadano del Ecuador. Él dice, no, mi tribu es otra nacionalidad, somos un estado plurinacional. En mi tribu, que es otra nación, se habla otro dialecto, otra lengua aborigen, se practican otras costumbres,
no sé si tengo documento de identidad, quizá no voto, seguramente no pago impuestos. Ahora, si me suben el precio de la gasolina, entonces sí protesto. Es un poco raro, ¿no? Bueno, ellos son los que han prevalecido. Si ustedes me dijeran Bolivia, bueno, Bolivia el 80% de la población es indígena, pero en Ecuador es solo el 7 u 8% de la población y ellos han prevalecido. Está demostrado, creo, y eso me entristece, que el presidente Trump no va a usar la fuerza para libertar a Venezuela. También creo que está demostrado que los países democráticos de la América Latina se oponen al uso de la fuerza para emancipar a los hermanos venezolanos de la larga noche chavista. Propongo entonces hablar con los indígenas ecuatorianos. Los indígenas ecuatorianos han demostrado que son capaces de derrotar a un gobierno. Han hackeado y derrotado en toda la línea al gobierno de Moreno. Deberíamos conversar con ellos, llegar a un buen acuerdo y decirles, vayan a tumbar a Maduro, lleven sus plumas, se pintan la cara y usan sus mejores armas de guerra, y a lo mejor los indígenas ecuatorianos que han podido con Moreno podrían también con Maduro. Digo yo, ¿no? Porque se nota que estos muchachos son bastante diestros en el arte de la lucha callejera y en el arte de arrinconar a un gobierno impopular contra las cuerdas y ponerlo de rodillas. Desde Washington, el uruguayo Almagro, secretario de la OEA, le responde al matón de Diosdado Cabello. Cabello se había alegrado por la rendición del presidente Moreno en Ecuador y por el cierre del Congreso peruano ordenado por el presidente Vizcarra. Había dicho que eso equivalía a unas brisitas bolivarianas. Almagro le responde así. Hace referencia a las palabras del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela respecto a brisas bolivarianas en el continente. Las brisas bolivarianas solamente han traído desestabilización, violencia, narcotráfico, muerte, corrupción. Eso han sido costos muy grandes, especialmente para el pueblo venezolano. Pero hoy también los países del continente están pagando el precio de esta dictadura bolivariana. Bueno, muy bien dicho, don Luis Almagro. Gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana. Chao, chao.